En 2022, el gobierno chino publicó un documento titulado La cuestión de Taiwán y la reunificación de China en la nueva era. En ese documento se dice lo siguiente: Taiwán ha pertenecido a China desde la antigüedad. Esta afirmación tiene una base sólida en la historia y la jurisprudencia. Los vínculos históricos y culturales entre los dos lados del estrecho de Taiwán son profundos. ¿Es eso cierto? Os lo contamos en este podcast. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Political Room. Yo soy Daniel Gil y como siempre está aquí conmigo Iván López. Iván, ¿qué tal? ¿Qué tal, Dani? Muy bien. A veces decimos en este podcast que, bueno, nos gusta tratar temas de cafés para cafeteros, ¿no? Y hoy tenemos un auténtico café de especialidad. Y como todos podéis ya haber escuchado en la entrada del podcast, vamos a analizar, pues, si realmente esa afirmación del gobierno chino sobre Taiwán tiene fundamento o no. Y para ello, Dani, tenemos que, la verdad, tirar bastantes años para atrás. Efectivamente, la pregunta que quiere resolver este podcast es esa. ¿Pertenece Taiwán a China? ¿Es Taiwán China? ¿Tiene razón China cuando dice eso? Y vamos a hacer una deriva histórica sobre Taiwán, centrándonos en las relaciones con China y estas reivindicaciones, eh, para tratar de ver al final del podcast si precisamente esta frase que decían al principio tiene realmente validez histórica o no. Y vamos a empezar desde literalmente el principio. En Taiwán, antes de que llegaran los europeos, los chinos, los japoneses, existe una población nativa que son principalmente tribus de origen austronesio. Hay varias, se cuentan casi un par de decenas de ellas, cada uno con sus distintas costumbres. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque la población nativa, Iván, es una cuestión que se suele eliminar cuando hablamos de Taiwán, de su historia de Taiwán. Siempre nos centramos en el conflicto con China, la presencia de los europeos, los japoneses, pero tendemos a olvidar que existe una población nativa. Así que quería empezar recalcando esto. Pero como decía, vamos a empezar por el principio y nos vamos a ir a la primera vez de la que hay registros chinos donde se menciona a Taiwán, que es en el siglo XIV, concretamente en los textos de Wang Daiban en 1349. En aquel momento se refiere a la isla que hoy conocemos como Taiwán o Formosa como Liuqiu, y también habla de la isla Penghu, que hoy conocemos como la isla de los pescadores y a la que nos referiremos así a lo largo de este podcast, ¿no? Respecto a la isla de los pescadores, se refiere a ella como parte de China, pero respecto a Taiwán, afirman que sus habitantes son salvajes caníbales y considera el territorio como el más cercano de los territorios extranjeros a China. A pesar de esta peligrosidad de los habitantes nativos de Taiwán, estas tribus austronesias que mencionaba al principio, ya en ese momento se recogen intercambios comerciales tímidos entre China y los habitantes de Formosa, a los que desde China dividen entre aquellos más agresivos, con los que apenas existe trato y se tiende a evitar por esta agresividad, y aquellos más amistosos, que son los que permiten este comercio. Ya en este relato tan temprano se puede observar la diversidad de Taiwán. Se habla de pastores de cabras y pescadores chinos en las Islas Pescadores y se alude también a varias tribus de Formosa diferentes. En la segunda mitad del siglo XV había más contendientes por el territorio de la isla. Es en este momento Taiwán hay que entender que es un territorio sin dueño, no reclamado por nadie, habitado por tribus que se consideraban todavía peligrosas, donde no convenía adentrarse más allá de estos tímidos contactos comerciales. Además, con el tiempo, precisamente por ese estatus donde no existía una autoridad centralizada, Taiwán se establece como una base para piratas en la zona.
Uno de los motivos principales de que Taiwán acabe convirtiéndose en esto es que en 1549 el emperador Ming prohibió todo comercio entre China y Japón, convirtiendo efectivamente a cualquier viajero entre las dos áreas en un forajido y criminalizando a todos los comerciantes, lo que otorga a Taiwán un nuevo papel como puesto comercial clandestino, ya que se encuentra fuera de la jurisdicción de China, un lugar al que hemos visto no pertenece, y a medio camino entre esta y Japón. Y esta situación contribuye a la imagen de Taiwán como un lugar de frontera y peligroso, sin una autoridad formal y gobernado por criminales e indígenas agresivos que se consideran sin civilizar. Un lugar donde en definitiva no opera la ley, una especie de salvaje oeste asiático. En este momento, comerciales portugueses que exploran las costas de las islas cercanas a China nombran a las islas Penhu como pescadores, como he dicho antes, y a Taiwán como Formosa. La isla continuó su papel como refugio de contrabandistas durante todo este tiempo. Piratas y contrabandistas, principalmente japoneses, llegaban en barco y ocupaban partes concretas de la costa, si era necesario, expulsando a los nativos, y establecían ese lugar como refugio y base de operaciones. Normalmente no solían permanecer mucho tiempo en estos asentamientos, pero los problemas que causaban forzaron al gobierno chino a enviar una expedición para expulsarlos en 1603, ya que amenazaban su comercio. Esta expedición es importante desde el punto de vista de las relaciones históricas entre China y Taiwán, porque en los registros de la expedición queda patente que los miembros de la misma y el gobierno chino consideraban a Formosa como un territorio extranjero y ajeno, a cuya población denominaban como bárbaros orientales. De hecho, el erudito Chen Di, que estaba presente en la expedición, publica una crónica sobre la población local de Formosa que titula Registro de los bárbaros. Chen registró la enorme diferencia de los chinos y los formosanos, que eran salvajes, los definía como salvajes endogámicos, que de forma bastante desconcertante no pescaban a pesar de vivir junto al mar, que caminaban desnudos o semidesnudos, y los consideraba analfabetos y apenas capaces de contar. También informó de cierta agricultura acompañada de algunas extrañas tradiciones, como un virtual voto de silencio entre los aldeanos que trabajaban los campos sin hablar y solo se reconocían mediante miradas debido a algún tabú que no está muy claro, pero que se ve que tiene que estar relacionado con la religión. En cualquier caso, la expedición china se consideró un éxito y sus fuerzas vencieron a estos piratas y criminales. Pero a pesar de eso, los barcos japoneses continuaron apareciendo en las aguas taiwanesas, especialmente cuando la unificación de Japón bajo el shogunato Tokugawa provocó que los señores feudales periféricos tuvieran mano de obra sobrante para dedicar a nuevos proyectos. Ejemplo de esto es que en 1609 el rey de las Islas Ryukyu envió una carta al emperador chino quejándose de la interferencia de los samuráis en su país y afirmando que recientemente había rechazado una solicitud japonesa de soldados para ayudarle en una supuesta invasión de Taiwán. En 1616 envía otra carta advirtiendo a los chinos que el señor de Nagasaki planeaba enviar una flota de 13 barcos para establecer una base comercial en Taiwán. La invasión finalmente sí que se intentó, pero solo 3 barcos acabaron llegando a la isla y fueron ahuyentados. Pero poco a poco se conformaba otra amenaza sobre la isla que, recordemos, sigue sin que nadie reclame su soberanía. Pero en este caso la amenaza no proviene de Asia, sino de Europa. A principios del siglo XVII llegó el primer barco holandés a lo que hoy es Taiwán. Fondeó en las islas Pescadores, pero fue inmediatamente expulsado por la flota china. Y es que el emperador Ming le dijo a los holandeses que no eran bienvenidos en territorio chino, pero que China no se opondría si se establecían en Formosa, un territorio ajeno a China, pero lo suficientemente cercano como para aprovechar esos intercambios comerciales. De nuevo, encontramos en este siglo XVII una admisión directa de China de que Formosa
no forma parte de su territorio. Sin embargo, los holandeses deciden no asentarse en Taiwán, al menos por el momento. En aquel entonces, el objetivo de Países Bajos era hacerse con Macao, una colonia portuguesa en la costa sur de China. Los portugueses defendieron la colonia exitosamente y les expulsaron varias veces, la última de ellas en 1622, donde la batalla terminó con una derrota bastante contundente para los holandeses. Y a partir de ahí, desde Holanda, Países Bajos, deciden finalmente retirarse a la isla de los pescadores y abandonar ese sueño de hacerse con Macao. Cuando llegaron de nuevo a la isla de los pescadores, los chinos les recordaron la prohibición de que se asentaran en territorio chino, por lo que cruzaron el estrecho y ahora sí, sin más opciones, sin poder asentarse en territorio chino, sin poder tomar Macao, se asentaron en Taiwán. Y es que a partir de ahora, Iván, es cuando podemos hablar por primera vez de presencia europea importante en la isla de Formosa. Sí, Dani, es que al final, como bien tú comentabas, durante décadas, pues los portugueses y españoles habían construido una red comercial, ¿no? Que conectaba, pues, Macao, Manila y esos puertos del sudeste asiático, ¿no? Era, bueno, un sistema relativamente flexible, basado en cables portuarios, intermediarios chinos y redes mercantiles que funcionaban, bueno, más bien por negociación, ¿no? Que por ocupación territorial directa. Cuando los holandeses irrumpen en Asia Oriental a comienzos del siglo XVII, lo hacen precisamente intentando romper ese sistema, ¿no? Y es que al final la Compañía Holandesa de las Indias Orientales no quería simplemente participar en el comercio chino, quería controlarlo. Y Taiwán, o Formosa, como la llamaban los europeos, se convirtió en una pieza clave de esa estrategia, ¿no? Ya que desde allí podían interceptar rutas comerciales, negociar con comerciantes chinos y, sobre todo, también presionar tanto a los portugueses de Macao como a los circuitos mercantiles del litoral de Fujian, ¿no? Pero lo interesante es que el dominio holandés en Taiwán nunca fue, digamos, una colonia al estilo europeo clásico, sino que era algo mucho más frágil, ya que el poder real de los holandeses dependía de una red muy compleja de diferentes intermediarios, colonos chinos, líderes locales y comerciantes que conectaban la isla con el continente. Y en ese sistema híbrido aparece una figura que es realmente fascinante, He Jinping. He era muchas cosas al mismo tiempo. Era traductor entre chinos y holandeses, recaudador de impuestos, arrendatario de aldeas y comerciante. En otras palabras, uno de esos intermediarios que, bueno, que sostenían el funcionamiento cotidiano de la colonia. Como muchos inmigrantes chinos acomodados en Taiwán, había logrado prosperar dentro del sistema colonial holandés. Pero también mantenía vínculos muy estrechos con la corte de Zheng Qinggong, el líder militar chino que en Occidente conocemos como Koxinga. Y aquí empieza a desarrollarse una historia que parece casi, bueno, podemos calificar como una novela de espionaje, ¿no? A mediados de la década de 1650, las relaciones comerciales entre los holandeses y el poder de Zheng Qinggong, Koxinga, se deterioraron gravemente. Zheng decide cerrar los puertos chinos al comercio con Taiwán. Durante 2 años, ese embargo asfixia realmente la economía de la colonia. Los comerciantes chinos dejan de llegar, los precios se disparan y la base económica de la isla empieza realmente a tambalearse. Desesperados por reactivar el comercio, los holandeses envían a He Jinping como emisario a la corte de Zheng en Xiamen. Y aquí ocurre algo muy revelador. Según las fuentes chinas, Jinping presenta la misión holandesa dentro de ese lenguaje del sistema tributario imperial. Los bárbaros pelirrojos, como llamaban a los europeos, aceptarían pagar tributo anual para poder comerciar. Ese tributo incluía plata, materiales militares e incluso suministros, dicen, como azufre o astas de flechas. Sin embargo, cuando Ding regresa a Taiwán y presenta su informe a los holandeses, omite ese detalle fundamental. Les cuenta que Zheng está dispuesto a reabrir el comercio siempre que se cumplan algunas condiciones menores. Mejorar trato a los comerciantes chinos, agilizar pagos, evitar abusos administrativos, nada de tributos. En otras palabras, He Jinping estaba jugando a dos bandas. Ante los chinos presentaba a los holandeses como vasallos comerciales y ante los holandeses presentaba a Zheng como un socio comercial exigente pero razonable. Durante un tiempo,
esa ambigüedad parece que funciona. El comercio se reanuda y la colonia vuelve a respirar. Pero bueno, poco a poco empiezan a surgir sospechas. Los funcionarios holandeses descubren que Qingbin estaba recaudando secretamente impuestos a los comerciantes chinos en nombre del régimen de Koxinga. Es decir, mientras trabaja oficialmente para la administración colonial, también está financiando al poder que en teoría es su rival. Cuando finalmente lo descubren, lo juzgan, lo multan y lo expulsan de su cargo. Y entonces sucede algo clave, que es que Qingbin huye a Xiamen y allí entrega a Koxing algo que resultará crucial: información detallada sobre Taiwán. Un mapa que describe la isla como una tierra fértil, con ingresos potenciales enormes y con una defensa sorprendentemente débil. Según ese informe, los holandeses tenían menos de 1.000 hombres en sus fortalezas. En una reunión con sus generales, Zen plantea la idea que cambiaría ciertamente ese desarrollo de la isla, que Taiwán podría convertirse en una base estratégica, un lugar donde establecer familias, construir barcos y fabricar armas, lejos de esa presión militar de los manchúes que estaban conquistando China continental. No todos sus consejeros estaban convencidos y mientras tanto en Taiwán los holandeses comienzan a recibir rumores inquietantes, comerciantes chinos empiezan a enviar dinero a sus familias en el continente, algunos incluso mandan de vuelta a sus esposas y hijos y algo se estaba preparando. En 1660 llegan las primeras advertencias claras. Zheng Chengdong, Koxinga estaba planeando invadir la isla. La administración holandesa entra en un estado de alarma, se refuerzan las fortificaciones, detienen a algunos colonos chinos sospechosos de colaborar con Zheng y envían desesperadamente mensajes pidiendo refuerzos. Pero en la capital de la compañía las noticias se reciben con escepticismo. Muchos creen que las amenazas de Zheng son simples rumores, exageraciones de los funcionarios de Formosa. Esa subestimación será fatal, ya que el 30 de abril de 1661 los vigías holandeses ven aparecer en el horizonte algo que debe haber sido sobrecogedor: una enorme flota avanzando hacia la bahía de Tajuan. Cientos de embarcaciones, miles de soldados. Cushing había esperado el momento perfecto. Con el cambio de los monzones, los vientos impedían que los holandeses enviaran rápidamente mensajes a Batavia. Cuando su armada entra en la bahía, los defensores apenas pueden reaccionar. Miles de colonos chinos de la isla acuden a ayudar al desembarco. Muchos habían prometido su lealtad a Feng antes de su llegada. Las primeras batallas son un shock para los europeos, ya que, bueno, acostumbrados a enfrentarse a milicias campesinas mal armadas, se encuentran ahora con veteranos de las guerras contra los manchúes. Soldados disciplinados, protegidos con armaduras y expertos en el uso del arco y la lanza. En cuestión de días, Zheng captura Fort Provincia y toma el control de la ciudad de Sakam, donde encuentra provisiones suficientes para alimentar a su ejército. Luego comienza el asedio de la gran fortaleza holandesa, Fort Zeelandia. Durante meses, la guerra se convierte en un largo sitio. Los holandeses confían en la fortaleza, diseñada según los principios modernos de la ingeniería militar europea. Sus muros son sólidos y sus cañones pueden resistir ataques directos. Pero Zheng entiende algo fundamental: no necesita tomar la fortaleza rápidamente, solo necesita asediarla. Poco a poco los aliados de los locales de los holandeses, incluidas algunas comunidades indígenas que habían empezado siendo cristianizadas, empiezan a cambiar de bando. Zheng organiza ceremonias políticas en las que los líderes de las aldeas juran lealtad y reciben insignias de autoridad. Es una escena que recuerda mucho a los rituales. Y lo fascinante de todo esto es que, bueno, con ello, finalmente en 1662 los holandeses se rindieron. Con ello terminaba la presencia europea dominante en Taiwán, al menos temporalmente. Koxinga murió ese mismo año, poco después de la victoria, pero su proyecto continuó a través de su hijo, Zheng Jing, que heredó el control del nuevo reino establecido en la isla. Durante años, ese régimen mantendría a Taiwán como un bastión de resistencia Ming frente al imperio Qing, transformando definitivamente el papel de la isla en la historia regional. Y es que, Dani, ahora también entramos en uno de los momentos clave, ¿no?, de la historia para analizar las relaciones entre Taiwán y China, que es el de la dinastía Qing. Efectivamente, a la salida de los europeos les sustituye ese gobierno liderado primero por Koxinga y luego por su hijo Chen Jin, que establece una suerte de gobierno autónomo durante 21 años aproximadamente, pero cuando
Finalmente caen en 1683 cuando el almirante Xi Lang les vence en la isla de los pescadores. eh, Ocurre una situación algo única. Y es que con la rendición de los Zheng, la dinastía Qing se encuentra en posesión de una isla, la de Formosa, la de Taiwán, que nunca había formado parte de las preocupaciones territoriales de las dinastías anteriores. De hecho, la incorporación de Taiwán se vio más como un problema logístico y estratégico que como un recurso para la dinastía. De hecho, el emperador Kangxi, quien era quien ocupaba el trono de la dinastía Qin en aquel momento, tanto él como gran parte de su corte se mostraban bastante escépticos sobre el valor de Taiwán. En los debates oficiales, el emperador describió la isla como una mancha de barro más allá del mar y una tierra de salvajes tatuados, en referencia a la población indígena de la isla, que no aportaría nada al erario imperial y cuya defensa resultaría bastante costosa. Los oficiales más conservadores argumentaban que Taiwán estaba fuera del alcance de la civilización, ya que su visión de China y del imperio chino era una visión principalmente continental y que, por tanto, lo más prudente sería evacuar a la población Han, abandonar la isla y dejar que los nativos hicieran con ella lo que quisieran. Aquí es importante señalar que durante la administración de Koxinga se inicia un proceso de significación de Formosa. Se cambian los nombres holandeses por chinos, se establece una burocracia siguiendo el modelo chino y se promueven las deidades locales, especialmente del sur de la provincia china de Fujian, como Matsu, ¿no? Y de hecho su hijo promueve la migración masiva desde Fujian para combatir el declive poblacional que habían causado todas estas guerras y combates constantes de los Chen contra los europeos y la dinastía Qin, ¿no? Entonces, esta población ya estaba allí y la estrategia del gobierno era evacuarla y dejar que aquello se quedara liderado por los nativos. Sin embargo, nos encontramos ante uno de esos capítulos de la historia donde un solo hombre cambia el curso de los acontecimientos. El almirante que mencionaba antes, que venció a los Chen en las Islas Pescadores, Xi Lang, insistió en que la dinastía se hiciera con Taiwán. Para Lang era un punto estratégico y que si quedaba deshabitado, como quería el emperador y su corte, se convertiría otra vez en un nido de piratas o en una base para potencias europeas como los neerlandeses o los británicos, quien ya parecía tener ambiciones más grandes sobre Asia y en concreto sobre la isla. Para Xi Lang, Taiwán era el escudo necesario para proteger la costa sureste de China, que era la región más rica del imperio. Además, consideraba que los recursos de la isla, como pescado, madera, bambú, podrían engrosar las arcas de la dinastía, haciendo que la administración, que se veía como un coste, pudiera terminar siendo beneficiosa con las políticas adecuadas. Finalmente, tras la presión de Xi Lang, el emperador Kangxi accede a la anexión. Y esto marca la primera vez en la historia que una dinastía basada en el continente chino ejercía un control administrativo formal sobre la isla. Estamos en 1684, finales del siglo XVII. Sin embargo, esta integración en la dinastía Qing fue bastante cautelosa, utilicemos esa palabra, y se realizó bajo una política de cuarentena. Taiwán fue designada como una prefectura marítima subordinada a la provincia de Fujian y se impusieron restricciones severas a a la migración para evitar que la isla volviera a ser un refugio de rebeldes, que era precisamente la situación que querían evitar con la anexión. Pero a pesar de las prohibiciones imperiales, todo el siglo XVII y XVIII, especialmente el XVIII, fue testigo de una explosión demográfica en Taiwán, ya que la presión poblacional en las provincias de Fujian y Guangdong, sumada a la fertilidad
de las llanuras taiwanesas que permitieron sostener estos aumentos de la población, impulsó a miles de campesinos a cruzar el estrecho, recordemos, de forma ilegal porque estaba prohibido por la dinastía. Los primeros chinos que fueron a Taiwán para hacer fortuna eran mayoritariamente personas de Fujian que hablaban Hokkien. El Hokkien es un asunto controvertido en general, pero se acabó alejando tanto de la pronunciación del mandarín estándar que podría considerarse una lengua distinta. De hecho, este Hokkien, en concreto de la región de Minyan, con su evolución a lo largo de los siglos en Taiwán y influencias que fue recogiendo del mandarín, japonés y las lenguas indígenas, es lo que consideramos hoy como taiwanés. Como muchos de vosotros sabréis, considerar hoy día al Hokkien como un idioma independiente es un asunto muy politizado y controvertido en China. Pero aparte de los Hokkien, también llega un nuevo grupo que perdura como una presencia poderosa en la sociedad taiwanesa moderna, que son los Hakka. Los Hakka habían estado presentes en Taiwán desde la época de los holandeses, pero solo después de que los europeos se fueran, sus asentamientos crecieron hasta alcanzar un tamaño bastante significativo que cambió la demografía de la isla. Son originarios del norte de China y descienden de los refugiados que huyeron hacia el sur durante los periodos de las invasiones nómadas. Fueron progresivamente empujados hacia el sur, principalmente por los mongoles que arrasaron las dinastías Tang y Song, y sus antepasados, en esa lucha por encontrar tierras vacías por asentarse en un sur que ya estaba abarrotado de población local, no lograron asentarse precisamente porque todas estas tierras ya se encontraban en manos de la población local, por lo que se vieron obligados a ocupar terrenos difíciles de cultivar o laderas empinadas, lo que les dio bastante fama de trabajadores incansables y sobre todo de vivir en pobreza constante. Pero cuando Taiwán, este gobierno de Chang, de los herederos de Koxinga, cae ante la dinastía Qing, los Hakka fueron uno de los principales beneficiados, ya que aceptaron los incentivos y los subsidios del gobierno Qing para salir de las montañas y acabaron asentándose muchos de ellos en Taiwán ante la falta de terreno productivo al que tuvieran acceso en China. Al llegar, para su desgracia, descubrieron que muchos cantoneses y fuyaneses ya se habían adelantado para ocupar las tierras más fértiles, obligándoles de nuevo a repetir sus luchas de siglos, cultivando parcelas de mala calidad y entrando en rivalidades con otros campesinos. Y frustrados, al final acabaron asentándose principalmente en la propia Taiwán. Esta sociedad de frontera se caracterizó por una violencia endémica. En Taiwán se estaba creando el caldo de cultivo, esa historia como refugio de piratas, esas poblaciones de China que cruzan a Taiwán de manera ilegal, muchos de ellos desheredados que ya vivían en la franja de la legalidad en la propia China, y comienza a quedarse, como digo, esa sociedad de frontera que se caracteriza por una violencia endémica y una debilidad institucional crónica del Estado Qing. La administración imperial operaba con un presupuesto muy limitado y una burocracia mínima, que de hecho hacía que dependieran de las élites locales y de sus milicias para mantener el orden. Y el resultado de esto fue un ciclo constante de conflictos étnicos entre estos grupos Hokkien, Hakka y los nativos taiwaneses, donde las comunidades principalmente luchaban por el control de los recursos, como es habitual, el control del agua y las tierras de cultivo. Por parte de la corona, Qing normalmente se acervaba estas divisiones como medida para dividir y gobernar, utilizando en muchas ocasiones a un grupo étnico para sofocar las rebeliones de otro. Y esta inestabilidad sociopolítica durante el siglo XVIII y principios del XIX se resume bien en un dicho popular en Taiwán, que es que existe una pequeña revuelta
cada 3 años y una gran rebelión cada 5. Estas insurrecciones, aunque frecuentes, rara vez buscaban necesariamente la independencia. Más bien eran protestas violentas contra la corrupción de los oficiales, la brutalidad de la administración imperial o la falta de recursos básicos. Sin embargo, esta frecuencia y esta inestabilidad obligó a la corte Qing a mantener a regañadientes una cierta presencia militar en la isla, aunque a menudo se mostró bastante ineficaz, como prueban varios hechos. Por ejemplo, la rebelión de Chu Yihui en 1721, que fue uno de los primeros grandes desafíos a la dinastía. Chu era un criador de patos que le apodaban el rey de los patos, precisamente por su relación con estos animales. Y logró movilizar a miles de personas descontentas, estableciendo incluso una poco común alianza entre la población Hokkien y Hakka, y logra capturar Tainan, declarándose leal a la dinastía Ming. De nuevo, nos encontramos con población china en Taiwán que niega la autoridad de la dinastía Manchú Qing y trata de restaurar la dinastía Han, la etnia mayoritaria china, que era la de los Ming. Aunque fue sofocada esta insurrección rápidamente con tropas del continente, con tropas de China, la rebelión llevó a los Qing a establecer una línea de trincheras y puestos de guardia destinada a segregar a los colonos Han de los aborígenes de las montañas en un intento de reducir los puntos de conflicto. Sin embargo, esta estrategia no tuvo demasiado éxito, ya que ocurrió también una nueva rebelión en 1786, la de Lin Xuangong, que estaba vinculada a la sociedad secreta de los Tianminhui, que es una sociedad que logró proclamar una insurrección que duró 2 años y requirió, de hecho, el envío de más de 10.000 tropas de élite por parte de China, a la que siguió una gran represión. Todos estos eventos, hay muchos más a lo largo del tiempo, ya que, como decimos, estas rebeliones y pequeños conflictos y ese clima de violencia y debilidad del Estado eran constantes. Todo ello muestra la debilidad de la dinastía Qing en Taiwán y sus dificultades para imponer un control efectivo en la isla que nunca llegó a imponer. De hecho, durante el periodo Qing, la soberanía imperial sobre Taiwán fue parcial. El imperio solo administraba activamente las llanuras occidentales y las zonas costeras del norte, dejando el interior montañoso y el este habitado por las tribus indígenas como una zona fuera de su jurisdicción. Y es por ello que, por lo general, podemos definir la mayor parte del periodo de la dinastía Qing en Formosa como un periodo marcado por el poco interés de la dinastía en la isla, un control disputado y parcial de la misma, y una época marcada por la violencia y las actividades ilegales. Un territorio que desde el principio no querían administrar y al que solo pusieron atención a regañadientes después de alguna rebelión o estallido de violencia. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, la situación comienza a cambiar. El avance del imperialismo occidental y japonés poco a poco fue cambiando el contexto. Los tratados firmados tras las derrotas chinas en las guerras del opio abrieron puertos taiwaneses como Tamshui y Anping al comercio extranjero, exponiendo a la isla a nuevas ambiciones globales y un interés renovado por las potencias europeas y asiáticas. En este sentido, conviene mencionar un incidente, es el incidente del navío estadounidense Robert en 1867, donde varios marineros náufragos fueron asesinados por aborígenes taiwaneses, lo que llevó a una expedición punitiva de Estados Unidos y a la exigencia de que Pekín asumiera la responsabilidad total por las acciones de los habitantes de la isla. Y este es un punto fundamental y muy interesante que también afecta directamente a cómo se ven
las relaciones entre China y Taiwán y afectan a esta cuestión transversal a lo largo del podcast sobre si China o no pertenece, Taiwán pertenece o no a, a China, perdón. Y es la cuestión de la responsabilidad. Poco después de este incidente, eh, del incidente con los estadounidenses, donde Estados Unidos reclama que China asuma la responsabilidad de lo que ocurre en Taiwán y China se niega, el estadista Li Hongzhang sugiere que se ceda Taiwán a los británicos, afirmando que generaba más problemas que beneficios y la mejor opción era convertirla efectivamente en problema de otro. Como vemos, esta pretensión de la dinastía Qing por quitarse Taiwán de encima es transversal a todo su periodo en la isla. Y paralelamente a esto, la dinastía Qing en China estaba atravesando un periodo muy decadente donde su declive se estaba acelerando. Las derrotas contra los europeos y los japoneses habían conseguido sacar concesiones importantes para los japoneses en Corea, los británicos en Shanghái y los franceses en Yunnan, por ejemplo. Pero probablemente el punto de inflexión llegó algo más tarde, en 1874. Aborígenes del sur de Taiwán en ese año mataron a 54 marineros del Ryukyu. Otra vez vemos el mismo accidente. Un naufragio genera personas varadas en las costas de Taiwán que son asesinadas por la población nativa. En respuesta, Japón envía una fuerza militar para exigir reparación, pero China argumenta que no controla ese territorio y por tanto no tiene responsabilidad alguna en el incidente, admitiendo que solo la costa occidental de Formosa está bajo control de la dinastía Qing. De hecho, reportes ingleses del encuentro entre japoneses y chinos afirman que los chinos les dijeron a los japoneses que si querían reparaciones, fueran ellos mismos y castigaran a los salvajes. Para Japón, el incidente dejaba una cuestión clara. Si China no ejercía control sobre el territorio, no podría reclamar soberanía sobre el mismo. Por tanto, Taiwán estaba disponible para quien quisiera tomarla. La incursión japonesa en Taiwán contra los aborígenes finalmente se prolonga 7 meses, de mayo a diciembre de 1874. Japón llega a ocupar el sur de la isla y se negaba a retirarse. De hecho, solo se retiran cuando China decide pagar una indemnización por la muerte de los marineros y además renuncia a cualquier reclamación que pudieran tener sobre las islas Ryukyu. Hizo falta esta incursión japonesa para que el emperador prestara atención a Taiwán. Tras la incursión japonesa, el gobierno de Qing comenzó a reforzar su presencia militar en la isla y se establecieron algunos puestos administrativos en regiones donde China nunca había tenido control y se levantó la prohibición general sobre la migración en la isla, iniciando una campaña de colonización más seria y agresiva. Estamos en 1875. Ya tenemos que avanzar hasta el siglo XIX para encontrarnos con políticas decididas de China con respecto a Taiwán y siguen negando el control de su territorio. La crisis con Japón cambia por completo la visión de Pekín, que pasa de tratar de desvincularse de un territorio que estaba fuera de la ley, poblado por nativos agresivos, a tratar de demostrar que Taiwán era realmente parte de China. Como esto valga un ejemplo, y es que no fue hasta 1871, finales del siglo XIX, cuando los chinos construyeron un faro en el sur de Taiwán. En medio de todo este proceso de intentos de reivindicación de la dinastía Qing, de la soberanía, que según ellos mismos reconocían no tenían sobre Taiwán, surge otra crisis, y esta vez con un poder europeo, con Francia. Durante la guerra entre Francia y China, que comenzó en 1884, provocada por la expansión de Francia hacia lo que hoy es Vietnam, las fuerzas francesas bloquearon Taiwán. El bloqueo dura aproximadamente hasta el verano de 1885, cuando China finalmente asume la derrota al permitir que Vietnam se convierta en un protectorado francés, con la condición
de que Francia no vuelva a intervenir en las Islas Pescadores y en Taiwán. Hasta ese momento, y esta es otra de las cuestiones clave de la época, el estatus oficial de Taiwán es el de dependencia marítima de la provincia china de Fujian. Cuando se retiran los franceses en 1885, Taiwán se convierte por primera vez en la historia en una provincia de China y se nombra a Liu Mingchang como gobernador. Liu Mingchuan aprovecha que todos esos obstáculos burocráticos y la profunda corrupción que asolaba la dinastía Qing en China continental no se aplicaba en Taiwán para desarrollar la isla y se comenzaron a construir por primera vez líneas férreas, cables telegráficos y se modernizó la infraestructura de la isla. Además, se trasladó la capital a Taipei, capital que continúa siendo a día de hoy. El objetivo de Liu era modernizar la isla como ejemplo para el resto del imperio, en el que los intentos, como digo, de reformar la decadente dinastía no terminaban de consolidarse. Sin embargo, esta etapa duró muy poco en el tiempo, Iván, ya que vuelve de nuevo a aparecer el otro gran poder asiático en escena, Japón. Sí, efectivamente, Dani, es que al fin y al cabo el colapso, ¿no? de las ambiciones Qing en Taiwán no llegó por, digamos, un fallo interno de la administración provincial, sino por esa derrota total del imperio en la Primera Guerra sino-japonesa del 94 al 95, a finales del siglo XIX. El Tratado de Shimonoseki, firmado el 17 de abril de 1895 por Lee Hong-san e Ito Hirobumi, estipulaba la cesión a perpetuidad de Taiwán y las islas Penghu y Pescadores a Japón, ¿no? Para la élite, digamos, gobernante y económica de la isla, el movimiento fue realmente concebido como una traición. Y los notables locales que habían invertido en las reformas de Liu Mingchuan y se sentían parte integral del mundo cultural chino, vieron como la corte imperial los sacrificaba para salvar la capital y la dinastía. Ante la inminente llegada de las tropas japonesas, un grupo de oficiales declaró la República de Formosa el 23 de mayo de 1895. Aquí es un punto clave porque a veces se suele malinterpretar y es que a menudo se cita como la primera república de Asia. Su declaración de independencia no era otra cosa que un acto de lealtad hacia la dinastía Qing. Los líderes republicanos como Tang Jinsong y Liu Yongfu utilizaron el título de presidente de forma casi accidental, manteniendo el nombre de la era imperial de Guangxu en sus sellos oficiales y declarando explícitamente que la República actuaría como un estado vasallo de los Qing hasta que estos pudieran recuperar la isla. La bandera de la República, un tigre amarillo sobre fondo azul, simbolizaba la sumisión al dragón imperial de China. La resistencia armada fue valiente, pero desorganizada. Los líderes de alto rango, en su mayoría oficiales enviados desde el continente, huyeron a China en las pocas semanas del desembarco japonés. Sin embargo, la población local, incluyendo milicias de campesinos Hakka y guerreros aborígenes, continuó la lucha en las montañas y bosques del sur durante meses, en lo que se conoció como la Guerra de 1895. La captura de Tainan en octubre marcó el fin del dominio Qing y el inicio de 50 años de administración colonial japonesa, un periodo que transformaría radicalmente la identidad de la isla. En términos generales, ese medio siglo puede dividirse en cuatro etapas. La primera, entre 1895 y 1919, estuvo marcada por una política de asimilación inicial. Japón necesitaba consolidar su control sobre una sociedad que en muchos casos se mostraba hostil a la nueva administración. Tras esa fase inicial vendría un periodo de integración entre 1919 y 1930, en el que se intentó vincular más estrechamente la isla con las estructuras económicas y administrativas del imperio. Después, durante la década de 1930, el régimen adoptó una postura más dura, caracterizada por políticas de incorporación diferencial y mayor coerción. Y finalmente, con el estallido de la guerra en Asia Oriental, el sistema colonial entró en su fase más radical, el movimiento conocido como Cominca, desarrollado entre el 37 y el 45, cuyo objetivo era, convertir a los taiwaneses en súbditos imperiales plenamente leales y movilizarlos para el esfuerzo bélico japonés. Para comprender
cómo funcionó esta maquinaria colonial en sus primeras décadas, es fundamental detenerse un momento en esa mentalidad de algunos de sus arquitectos y en particular en la figura de Goto Shinpei. Goto no era un militar tradicional, sino un administrador civil con una visión muy particular del gobierno colonial. Él mismo describía su enfoque como una política biológica. Según su argumento, la administración de un territorio debía basarse en principios similares a los de la biología. Antes de intervenir en un ecosistema social, había que estudiarlo cuidadosamente. Las políticas debían adaptarse al entorno cultural existente en lugar de imponerse de forma abrupta. Goto advertía a sus compatriotas de que intentar transformar inmediatamente a los taiwaneses en japoneses, sin comprender sus costumbres, sería tan ingenuo como intentar cambiar la anatomía de un pez plano para que tuviera los ojos de otra especie. Esa mentalidad, aparentemente pragmática, se tradujo en una obsesión casi científica por el conocimiento y recopilación de los datos. Bajo el dominio japonés, Taiwán se convirtió en uno de los territorios coloniales más exhaustivamente estudiados del mundo. Entre 1898 y 1905, el gobierno colonial organizó una gigantesca campaña de levantamiento topográfico y catastral, y ingenieros y funcionarios recorrieron la isla cartografiando aldeas, montañas, ríos y caminos con un nivel de detalle extraordinario. Este enorme esfuerzo tenía varios objetivos simultáneos. En primer lugar, permitía comprender mejor la geografía de la isla, algo fundamental para combatir a las guerrillas que se oponían al dominio japonés. También servía para clarificar la propiedad de la tierra y mejorar la recaudación fiscal. Y también creaba las bases necesarias para atraer a capital japonés e impulsar proyectos agrícolas e industriales. De hecho, el estudio catastral reveló la existencia de amplias extensiones de tierra bajo el gobierno de Qing que nunca habían sido registradas oficialmente. Pero ese afán por clasificar y medir no se limitó al territorio, también se extendió a la población. En 1905, el gobierno japonés organizó el primer censo completo de Taiwán. Gracias a este sistema de registros, la población taiwanesa, que bajo el régimen de Qing nunca había sido contabilizada con precisión, bueno, se transformó en una entidad perfectamente legible para el Estado colonial. A nivel local, el dominio japonés se sostuvo gracias a una combinación peculiar también de burocracia moderna y mecanismos tradicionales de control social. El sistema policial desempeñó un papel central en la administración de la isla. Los agentes supervisaban la vida cotidiana, recopilaban información sobre las comunidades locales y también participaban activamente en la implementación de políticas administrativas. Los japoneses decidieron no destruir completamente las estructuras sociales existentes, sino que en lugar de ello revitalizaron un antiguo sistema de organización comunitaria de origen chino conocido como Hoko. Este sistema se basaba en redes de responsabilidad mutua entre vecinos y aldeas, obligando a los miembros de la comunidad a vigilarse entre sí y a colaborar con las autoridades. Todo este aparato administrativo generó inevitablemente una profunda crisis de identidad entre los habitantes de la isla. Al ser separada formalmente de China, la sociedad taiwanesa comenzó a experimentar una tensión constante entre distintas formas de pertenencia, y esa tensión también se reflejó con especial intensidad en el ámbito cultural y literario. Por ejemplo, la introducción de la imprenta moderna y el desarrollo de un incipiente mercado editorial permitieron la aparición de periódicos bilingües y revistas culturales. Y paradójicamente, estos mismos medios que el régimen colonial promovía como instrumentos de modernización, también se convirtieron en espacios pues, donde emergía una crítica cultural sutil. Las antiguas sociedades de poesía, heredadas del sistema de exámenes de la dinastía Qing, continuaron prosperando durante los primeros años del dominio japonés, ¿no? Ofreciendo un refugio para esa élite literaria que seguía escribiendo en chino clásico. Sin embargo, esta relativa tolerancia cultural no duraría para siempre, ya que a medida que Japón entraba en una fase creciente de militarización durante la década de 1930, el régimen colonial endureció radicalmente sus políticas, ¿no? Y el punto de inflexión llegó en el año 1937, coincidiendo con el inicio de la guerra sino-japonesa, y en ese momento el gobierno colonial decidió lanzar una ofensiva directa contra la herencia cultural china de la isla, y en ese mismo año se ordenó que todos los periódicos abolieran sus secciones en idioma chino,
La medida respondió a una lógica clara, ya que el idioma chino era percibido como obstáculo para la completa japonización de la sociedad taiwanesa y para su integración en el esfuerzo de guerra del el chino fue eliminado de las escuelas públicas para la población nativa y se promovió activamente el uso del japonés, incluso en la vida doméstica. Se prohibieron muchas formas de literatura escrita en chino, lo que obligó a muchos escritores a elegir entre el silencio o la adopción del japonés como lengua de creación. Y la respuesta de la sociedad taiwanesa a esta presión cultural fue compleja y también podemos decir ambivalente, ya que en muchos sectores rurales y populares esta resistencia adoptó formas silenciosas y cotidianas. Las familias continuaron practicando rituales ancestrales, mantuvieron tradiciones religiosas y también transmitieron historias y creencias que reforzaban su identidad cultural. Al mismo tiempo, una parte de la élite educada, formada en las escuelas japonesas y fascinada por la modernidad que ofrecía el imperio, sí que terminó adoptando aspectos de la cultura japonesa. Algunos cambiaron sus nombres, adoptaron modas procedentes de Tokio, aunque siempre ocupando una posición subordinada dentro de la jerarquía colonial. Por lo tanto, podemos decir que el Tratado de Shimonoseki hizo mucho más que transferir la soberanía de una isla, ya que inauguró un experimento colonial ambicioso que transformó profundamente la economía, cultura y la identidad de Taiwán. Durante 50 años, la isla funcionó como un laboratorio donde Japón desarrolló técnicas de administración basadas en estadísticas, cartografía, censos y control social sistemático. Cuando el dominio japonés llegó a su fin en 1945, tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, Taiwán ya no era la misma sociedad que había sido medio siglo antes. Al fin y al cabo, las transformaciones introducidas durante ese periodo habían dejado cicatrices profundas, pero también había generado cambios duraderos en la infraestructura, educación y estructura social de la isla, Dani. Desde luego que sí. Y de hecho, en Taiwán es muy visible esa, ese legado, esa huella colonial japonesa en la sociedad, en el urbanismo, en la arquitectura del país, mucho más visible por otro lado que la de la dinastía Qing por los motivos que hemos comentado aquí. Y con la llegada de la Segunda Guerra Mundial y esa pérdida de Japón, de la soberanía taiwanesa, se inicia una nueva etapa dominada por la República de China. Pero para explicarlo bien, antes de ir a la Segunda Guerra Mundial, tenemos que remontarnos un poco antes y hablar, aunque sea brevemente, de la historia china en sí. Y es que en el continente a mediados del siglo XX, durante la segunda década del siglo XX, la República de China, la dinastía Qing, ya había caído y se había, tras un proceso de rebeliones, de reformas insatisfactorias, reinos de diferentes señores de la guerra que trataron de establecer su autoridad en distintos territorios, un periodo bastante convulso de la historia china, finalmente se establece la República de China. Su primer presidente fue Sun Yat-sen y fue sucedido por Chiang Kai-shek, que a partir de este momento comienza a ser el protagonista de esta historia. Chiang Kai-shek es el líder y el artífice de una prolongada campaña militar en China que había conseguido arrebatar el norte de China al control de varios señores de la guerra que operaban allí y había conseguido reforzar la idea de una única república china y de solventar esa imagen de territorio fragmentado y en proceso de segregación que se había creado en China tras la caída de la dinastía Qing. Y es que el propio, remontándonos al personaje, el propio Chiang había sido fruto de la duda de China respecto a la modernización. Él fue enviado a estudiar a Japón en 1906 como parte de una generación que buscaba estudiar al enemigo para evitar nuevas humillaciones, como la pérdida de Taiwán, por ejemplo. Ascendió rápidamente al liderazgo de lo que en aquel momento se llamaba el Partido Revolucionario Chino, en 1916. A partir de este momento, Chiang camina por la delgada línea entre la necesidad militar y la política.
permaneciendo como una figura poderosa en el ya sí Partido Nacionalista Chino, el Kuomintang, gracias a su control del ejército. Fue decisivo en la guerra contra los japoneses, que en aquel entonces habían tomado el control de Manchuria y algunas otras posiciones chinas, pero también, y esto marca toda su vida y su devenir histórico, también un enemigo acérrimo del creciente Partido Comunista Chino. De hecho, se le considera el responsable de la masacre de simpatizantes comunistas en Shanghái en 1927. Durante la década de 1930, Chiang dirige la República de China, mientras al mismo tiempo luchaba contra los japoneses como contra un gobierno nacional reorganizado de la República de China, que era un régimen colaboracionista japonés, y los comunistas. La República China de Qiang estaba perdiendo la guerra sobre el terreno. El Partido Comunista de Mao estaba cada vez ganando más territorio, y no solo territorio, sino que los comunistas cada vez contaban con un apoyo popular creciente. La República China estaba lastrada por fuertes vínculos con el crimen organizado, el contrabando y las actividades ilegales, sin contar todas estas décadas de lucha e inestabilidad. Y, por supuesto, todo este contexto de inestabilidad generaba unas condiciones económicas y una falta de desarrollo y oportunidades galopante. Todos estos fenómenos atacaron las líneas de flotación, los pilares de la República China. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, especialmente tras la intervención de Estados Unidos bajo esa defensa tras el ataque de Pearl Harbor, Chiang pasa de ser una preocupación secundaria, y su gobierno nacionalista se convierte en un actor principal en la guerra en el Pacífico por su lucha contra los japoneses. Además, esa trifulca ideológica, política y militar que mantenía con los comunistas liderados por Mao Zedong, le convertían en un aliado legítimo a ojos de Occidente, que podía ser clave a la hora de desbloquear la situación en el Pacífico. De hecho, en la conferencia del Cairo, gracias en gran parte a esas presiones de Chiang Kai-shek, se defiende una política de restauración posbélica de las posesiones chinas que había tomado Japón. En el Cairo se acuerda que todos los territorios que Japón había arrebatado a China, como Manchuria, Formosa y las Islas Pescadores, debían ser devueltos a China. Esta decisión ignoraba el contexto de sucesión a Japón, en primer lugar, ya que recordemos que Japón anexa la isla de Taiwán, al menos en parte, como reacción al reconocimiento chino de que solo un tercio de ella estaba bajo su control, y que de hecho los chinos habían tratado de desprenderse de ella. En cualquier caso, esto es lo que acuerdan los mandatarios aliados junto con Chiang Kai-shek, la restitución total de esos territorios que había tomado Japón de China antes incluso del estallido de la Guerra Mundial. Con respecto a esto, quedaba la duda de qué iba a hacer el gobierno de la República de China con Taiwán y esos territorios. Al respecto, en agosto del 45, Chiang Kai-shek declara lo siguiente, y cito textualmente. Dice: si los grupos raciales fronterizos situados en las regiones fuera de las provincias tienen la capacidad de autogobernarse y una fuerte determinación en obtener la independencia, y están política y económicamente preparados para ambas cosas, nuestro gobierno debería, con un espíritu amistoso, ayudarles voluntariamente a alcanzar su libertad y tratarlos para siempre como naciones hermanas e iguales de China. Esta cita ha sido utilizada por activistas por la independencia de Taiwán como una demostración de una supuesta política gubernamental a favor de conceder la independencia a Taiwán, reconociéndolo una vez más como un territorio extranjero para China. Pero lo cierto es que el contexto
nos abre un poco las miras y lo más probable es que estas declaraciones de Chiang Kai-shek pretendieran dar un giro positivo al referéndum sobre Mongolia, que había estado emprendido a instancias de la Unión Soviética en la conferencia de Yalta y destinado a conducir una declaración oficial de independencia de Mongolia unas semanas más tarde. Pero en cualquier caso, la cuestión es que el 25 de octubre de 1945, tras la derrota de Japón, se cumple lo acordado previamente y el gobierno nacionalista de la República de China asume formalmente el control de la isla. Este evento marca por primera vez el control de Taiwán por parte de la República de China. Es la primera vez en la historia que China, un gobierno basado en China, controla la totalidad de la isla de Taiwán, 1945, siglo XX, y se inicia un periodo marcado por la desastrosa gestión de Taiwán por parte del general Chen Yi, que había sido nombrado gobernador de la isla. Su gestión trataba a la isla como un territorio por colonizar más que como una provincia propia. Excluye sistemáticamente a las élites taiwanesas que habían sido educadas bajo el sistema japonés, lo cual no era visto con buenos ojos, y los excluye de todos los puestos de poder, reservando los cargos administrativos, judiciales y militares para los funcionarios que provienen de China. Con una administración así, la situación económica se acabó deteriorando bastante rápido. El gobierno nacionalista, por su parte, estaba inmerso en una guerra civil total contra el Partido Comunista Chino en China y comenzó a extraer recursos masivos de Taiwán para sostener el esfuerzo bélico, confirmando en la práctica el estatus de Taiwán como una colonia más que como una provincia. Se establecieron monopolios estatales sobre productos básicos, siguiendo el modelo que ya habían implantado los japoneses durante su periodo en Taiwán. Productos como el azúcar, el tabaco, el vino o los fertilizantes pasaron a estar bajo control del Estado. Esto sofocó de alguna manera la iniciativa privada local y generó una inflación considerable. La infraestructura industrial y agrícola, aunque es cierto que ya había sido dañada por los bombardeos aliados al final de la guerra, sufrió un colapso adicional debido a la mala gestión y a la corrupción endémica del gobierno del Kuomintang. Esta situación caótica en Taiwán estalla definitivamente el 27 de febrero de 1947. Ese día ocurre un suceso que marca la historia de Taiwán y que aún es recordado a día de hoy. Este 27 de febrero del 47, las autoridades de la República de China recibieron una denuncia de que un barco que se acercaba a Tamsui transportaba 50 cajas de cerillas y cigarrillos. En respuesta se enviaron agentes de la oficina del monopolio y policías al lugar, pero solo encontraron 5 cajas de cigarrillos. En ese momento recibieron una segunda denuncia afirmando que los cigarrillos desaparecidos se estaban descargando en una tienda de té. Así que fueron hacia allí, pero cuando llegaron vieron que no había ni rastro de los supuestos contrabandistas. Y en ese momento, las autoridades de la República de China se encontraron con una mujer, una viuda de 40 años llamada Lin Changmai, que vendía cigarrillos acompañada de sus 2 hijos pequeños. La policía y los agentes de la oficina del monopolio, al ver que la mujer estaba vendiendo cigarrillos, asumieron que estaba vendiendo parte del mismo contrabando que estaban buscando y exigieron que entregara la mercancía. Ella alegó que necesitaba vender estos cigarrillos para comer, pero no sirvió de mucho, pues uno de los investigadores la golpeó en la cabeza con la culata de su pistola. La discusión y la violencia había generado alboroto en la calle y se había congregado una multitud que estaba viendo cómo se desarrollaban los acontecimientos. Cuando Chiang Mai fue golpeada, la multitud empezó a gritar contra los investigadores exigiendo que le devolvieran los cigarros. Se produjo una trifulca y los investigadores acabaron huyendo. Uno de ellos, antes de huir, giró y disparó un tiro hiriendo a una persona.
La multitud en respuesta prendió fuego al vehículo de los investigadores y luego fueron a la comisaría a exigir la ejecución del oficial que había disparado la pistola. A partir de este incidente se generan múltiples conflictos a lo largo de la ciudad. El jefe de policía acude al lugar de los hechos, se le quema también el coche, se atacan comisarías, se congrega una multitud que cada vez va aumentando más. Esta multitud borra la palabra China de varios letreros de las calles, etcétera. La situación se descontrola y el 28 de febrero la multitud ataca las oficinas de la oficina de Monopoly. Aquí la respuesta de Chiang Kai-shek, informado por Chen Yi, que le había dicho que la protesta era una rebelión que habían instigado los comunistas y agentes japoneses que quedaban en la isla, fue el envío de refuerzos militares desde China. En marzo del 47, las tropas nacionalistas iniciaron una campaña de represión brutal, que resultó en la ejecución sistemática de intelectuales, abogados, médicos, estudiantes. Se estima que entre 18.000 y 28.000 personas fueron asesinadas bajo el mando de Chiang Kai-shek. Además, se aprovechó el incidente para perseguir el legado japonés en Taiwán, llegando incluso a prohibirse las publicaciones en japonés. Pero paralelamente a todos estos problemas del gobierno nacionalista en Taiwán, esta represión brutal y estos asesinatos, la República de China, lo cierto es que tenía problemas aún mayores en China, ya que hacia finales del 48 el colapso del Frente Nacionalista en China y la derrota inminente ante los comunistas obligó a Chiang Kai-shek a planificar un retiro estratégico hacia Taiwán. Al igual que había hecho Koxinga siglos antes, Chiang planteó la retirada hacia Taiwán con la esperanza de volver para luchar otro día. Entre 1848 y 1950 se inicia esta operación y aproximadamente entre 1,5 millones y 2 millones de personas, incluyendo soldados, burócratas, académicos, junto con sus familias, huyeron a la isla. Con ellos, el Kuomintang trasladó también reservas de oro y tesoros culturales de China, junto con todo el aparato burocrático de la República de China. El 19 de mayo se establece, de 1949, se establece la ley marcial y se inicia en Taiwán el periodo conocido como Terror Blanco. El aparato de represión estaba encabezado por una organización llamada Comando de Guarnición en Taiwán, que es una poderosa agencia de seguridad que se encargaba de la censura, la vigilancia de la población y el enjuiciamiento ante los disidentes en tribunales militares. El sistema se basaba en una premisa enunciada por Chiang Kai-shek, que era preferible matar por error a 1.000 inocentes que dejar escapar a un solo comunista. El terror blanco no solo eliminó a la oposición política, sino que también buscó erradicar cualquier rastro de identidad no alineada con el nacionalismo chino del Kuomintang. La supresión de los idiomas locales, como el Hokkien, el Hakka o las lenguas indígenas, fue un pilar central de esta política. En las escuelas, los estudiantes eran castigados si no hablaban mandarín estándar, y la educación se centró en la historia de China continental y en la ideología de Sun Yat-sen, tratando a Taiwán meramente como una base de recuperación temporal. Como vemos, la retirada japonesa, provocada por su derrota en la Segunda Guerra Mundial y esa retrocesión hacia la República de China, provoca el establecimiento de una dictadura militar en Taiwán que establece un gobierno cuya prioridad es China, incluso después de la derrota en la guerra civil china, que trata a China como esa base de recuperación y trata de acallar toda esa cultura, idiomas e identidad taiwanesa que ya acababa siendo una fusión de todas esas influencias chinas, japonesas, indígenas, junto con su evolución histórica propia, que tanto incomodaba al Kuomintang. La pregunta es entonces, ¿cómo pudo sobrevivir un régimen así? Y la respuesta principalmente la encontramos en el contexto internacional de la Guerra Fría, con las superpotencias globales centrados
En Asia Oriental, cualquier confrontación sobre Taiwán fue gradualmente relegada a un segundo plano de prioridades, sobre todo cuando por la guerra de Corea muchas divisiones de soldados chinos de Fujian que podrían haber atacado la isla se fueron retirando. Con Estados Unidos, Taiwán logra una perspectiva de convertirse en un portaaviones insumergible en el borde oriental de Asia. Esto requeriría que los Estados Unidos y sus aliados reforzaran el régimen de Chiang Kai-shek para representar a toda China, como Chiang Kai-shek ambicionaba, no solo a su territorio, a pesar de que obviamente la República de China, el Kuomintang y Chiang Kai-shek no tenían ningún control sobre el Estado que hoy entendemos como China, sobre la República Popular de China. Durante las siguientes 2 décadas, Taipei ocuparía el asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, incluso cuando todo el continente, como decimos, estaba bajo el control del Partido Comunista Chino. Durante el resto de su vida, Chiang Kai-shek necesitó esta ilusión de ser el hombre que estaba a punto de recuperar China. De hecho, esta ilusión también era beneficiosa para sus aliados. Truman ordena que la séptima flota de los Estados Unidos patrulle el estrecho de Taiwán para evitar un ataque del Partido Comunista Chino, lo que neutraliza efectivamente el conflicto. Se da un paso más en 1954, cuando la relación se formaliza con el Tratado de Defensa Mutua entre los Estados Unidos y la República de China, Taiwán, que convierte a Taiwán en un eslabón fundamental en la estrategia de contención contra el comunismo en Asia Oriental. Es en esta época cuando se forjan todos los símbolos nacionales del actual Taiwán. Como sabéis, el nombre oficial del país es República de China, ya que es ese el gobierno que huye a Taiwán cuando son derrotados de la guerra civil china. La bandera es la bandera del Kuomintang, la bandera de Taiwán y la bandera del Kuomintang, con ese sol bajo fondo azul, y en la Constitución Taiwán, de la República de China, durante muchos años se ha mantenido esas reivindicaciones, y es de donde viene la cuestión de una sola China, donde el gobierno de la República de China, del nacionalista Kuomintang, jamás ha renunciado a sus pretensiones sobre China y no renuncian a ser China, lo que crea esta situación de reconocimiento internacional complicado. Sin embargo, toda esta cuestión y este apoyo de Estados Unidos con este acuerdo de defensa mutua no estuvo exenta de tensiones. Los Estados Unidos lo que buscaban principalmente era la estabilidad regional y se oponían activamente a todos los planes de Chiang Kai-shek de lanzar una invasión militar para recuperar el continente, que era el gran objetivo de Chiang Kai-shek. Taiwán siempre fue una cuestión secundaria, temiendo que esto provocaba una guerra nuclear con la Unión Soviética y la China de Mao. De hecho, el Tratado de Defensa Mutua limita la protección estadounidense a Taiwán y a las Islas Pescadores, dejando fuera otras islas costeras como Kinmen o Matsu. Si continuamos avanzando en el tiempo, la situación se encalla y en los años 70 ocurren varios fenómenos significativos que son un buen punto para terminar nuestra historia con respecto a las relaciones entre China y Taiwán. Por un lado, el 25 de octubre de 1971, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la resolución 2758, que reconoce a la República Popular China como el único representante legítimo de China en la ONU y expulsa a los representantes de Chiang Kai-shek. En respuesta, Chiang Kai-shek se niega a considerar cualquier compromiso que permita la existencia de dos Chinas, lo que provoca la pérdida de estatus diplomático de Taiwán ante la mayor parte de la comunidad internacional. En 1972, Nixon y en aquel entonces su homólogo en la República Popular de China, el primer ministro Zhou Enlai, publican el Comunicado de Shanghái, que declara que Estados Unidos reconoce que todos los chinos a ambos lados del estrecho de Taiwán sostienen que solo existe una China y que Taiwán forma parte de China. No sabemos de cuál. Durante el resto de la década, esta decisión desharía el estatus de Taiwán en la comunidad internacional y le condenaría a un estatus secundario de no reconocimiento, especialmente después de que tanto Taipei como Pekín comenzaran a afirmar que si solo existía una sola China, sus aliados tendrían que elegir y no podía ser posible el reconocimiento entre ambos. Si solo existía
una China, entonces solo quedaba un puesto disponible para China en los organismos internacionales, no solo en Naciones Unidas, sino en cualquier otra organización que quisiera la participación de la República Popular, lo que excluía a Taiwán. Por último, Chiang Kai-shek muere el 5 de abril de 1975 en Taipei. Una cuestión curiosa con respecto a la muerte de Chiang Kai-shek es que ni siquiera después de establecer una dictadura de 30 años en Taiwán, estuvo dispuesto a enterrarse en suelo taiwanés. Y hoy día está en su mausoleo, auspiciado por un sarcófago negro para no tocar tierra taiwanesa, con la esperanza de algún día volver a China, que es donde quiere ser enterrado. Este es buen momento para dejar la crónica, Evan, y pasar a las conclusiones finales. Eh, Comenzábamos el podcast con esa pregunta, ¿no? Las declaraciones del gobierno chino. Taiwán ha pertenecido a China desde la antigüedad. Esta afirmación tiene una base sólida en la historia y la jurisprudencia. Así que hemos dicho que la responderíamos, así que te la lanzo a ti, Iván. ¿Taiwán ha pertenecido a China desde la antigüedad y esa afirmación tiene una base sólida en la historia y la jurisprudencia? ¿O no? Es esta frase bueno, la ha repetido constantemente, pues la diplomacia contemporánea china. Sugiere, ¿no?, esa continuidad histórica y sin interrupciones, pero como hemos visto, Dani, cuando examinamos el pasado de la isla con cierta atención, con cierto rigor, la historia es mucho más compleja, ¿no? Porque al fin y al cabo hemos visto que durante siglos Taiwán no ha sido un territorio plenamente integrado en ningún imperio continental. Antes del siglo XVII era en gran medida una isla habitada por pueblos indígenas, con estructuras políticas propias y conectada a redes comerciales marítimas que atravesaban ese sudeste asiático y el sur de China. Fue precisamente esa condición periférica la que le permitió, ¿no?, que diferentes potencias intentaran establecer enclaves allí. Primero llegaron los europeos, los holandeses en el sur, los españoles en el norte, convirtiendo la isla en un nodo, ¿no?, dentro de las rutas comerciales globales. Más tarde, con la llegada de Zheng Chengong, ¿no?, conocida como Koxinga, y la posterior incorporación de la isla al imperio Qing, que Taiwán entró formalmente, ¿no?, dentro de esa órbita política china, pero incluso en ese momento su estatus fue ambiguo, ya que durante mucho tiempo fue tratada como una frontera problemática, un territorio distante y difícil de administrar. La presencia imperial existía, eso es verdad, pero a menudo era limitada, irregular y constantemente desafiada, ¿no? Y luego llega el momento clave, ¿no?, que es en 1895 con el Tratado de Shimonoseki, donde el imperio Qing cede Taiwán a Japón y la isla pasa a formar parte del primer experimento colonial moderno del imperio japonés. Después, cuando Japón es derrotada en esa Segunda Guerra Mundial en el 45, pues la situación vuelve a cambiar. Taiwán pasa a ser administrada por la República de China, el gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek, ¿no?, como has dicho tú, Dani. Y pocos años después estalla esa guerra civil china y en el 49 el gobierno nacionalista se retira a la isla tras la victoria comunista en el continente, y desde ese momento pues existen esas dos realidades políticas distintas, con la República Popular China en el continente y la República de China en Taiwán. Y llegamos entonces, como bien tú decías, al comunicado de Shanghái del 72 y bueno, donde se reconoce que todos los chinos, a ambos lados del estrecho, sostienen que solo hay una China y que Taiwán forma parte de esa China. Estados Unidos declaraba que no cuestionaba esa posición, aunque el lenguaje del comunicado fue cuidadosamente ambiguo, ¿no? Porque ese comunicado no afirmaba que Taiwán fuera parte de la República Popular China, simplemente reconocía que esa era la posición sostenida por el gobierno de Pekín y por el gobierno nacionalista de Taiwán en aquel momento, y era una fórmula en ese momento diseñada diplomática para permitir el acercamiento entre Washington y Pekín. Si volvemos entonces a la afirmación inicial, la idea de que Taiwán siempre ha pertenecido a China, la historia que hemos recorrido sugiere algo completamente diferente. Taiwán ha estado vinculada a China en determinados periodos, especialmente bajo la dinastía Qing, pero también ha pasado largos momentos fuera de ese marco político, bajo dominio europeo, bajo dominio japonés, y desde el 49 bajo un sistema político separado del gobierno del continente. Lo que vemos es una historia de fronteras cambiantes, imperios en expansión, proyectos coloniales y disputas también geopolíticas, ¿no? Taiwán ha sido una isla situada
en la intersección de varios mundos. Y quizás sea esa la conclusión, ¿no?, a la que podemos llegar en este podcast, que la relación entre China y Taiwán no es una verdad simple ni eterna, Dani, sino bueno, el resultado de procesos históricos complejos, a veces contradictorios, que siguen confluyendo hasta el día de hoy. Me gusta mucho eso que comentas, Iván, la visión de Taiwán como un punto de intersección y de absorción de influencias. Taiwán tiene enormes influencias de China, de Japón, cuyo periodo colonial fue fundamental para entender el desarrollo de la isla, un país a día de hoy muy influenciado culturalmente también por Japón. Esa presencia indígena también cambió para siempre la demografía y la historia de la isla. Eh, y eso es la historia de Taiwán, y eso es Taiwán. Con respecto a las reivindicaciones de China, aquí en este espacio y como parte de nuestro trabajo, en muchas ocasiones tenemos que analizar conflictos internacionales que incluyen reivindicaciones de soberanía. Algunos de ellos muy complejos y difíciles de determinar y con argumentos favorables a las dos partes incluso, ¿no? Pero en este caso, las reivindicaciones y los argumentos de China son de los más débiles que podemos encontrar en las dinámicas internacionales actuales. Nos encontramos con una China que ha estado durante siglos negando vinculación alguna con Taiwán. Durante siglos encontramos a China en el siglo XIII negando que tenga que ver algo con Taiwán, en el siglo XIV negándolo, en el siglo XV negándolo, en el siglo XVI negándolo, en el siglo XVII negándolo, ¿no? Entonces, por tanto, China ha estado muchísimos más siglos negando que Taiwán pertenezca a China que reafirmándolo, como lo hace ahora. En el periodo de la dinastía Qing nos encontramos con un dominio colonial a regañadientes, parcial, sin establecer el control del territorio, negando ante potencias internacionales que ese lugar formaba parte de su soberanía. Si asumimos las pretensiones de China, como que Taiwán forma parte inalienable y desde la antigüedad de China, yo me pregunto cuántos territorios entonces forman parte inalienable de España y de Reino Unido y de Francia, porque todos estos países tendrían reivindicaciones muchísimo más fuertes, muchísimo más sensatas y muchísimo más apoyadas por la evidencia histórica que la que tiene China bajo eh, Taiwán, ¿no? Además, la otra cuestión fundamental es que China y bajo la República Popular de China nunca ha controlado Taiwán. China ha estado controlando la isla de Taiwán durante 0 minutos, 0 segundos y 0 días en su historia. La República Popular China jamás ha controlado Taiwán, por lo que ahora desde el gobierno chino hablan de reunificación. ¿Cómo se puede reunificar algo que jamás ha estado unificado? Al final, el punto distintivo de Taiwán, porque hasta este entonces las reivindicaciones tienen tan poca evidencia histórica, tan poca realidad y tan poca solidez que en cualquier otro contexto se obviarían. Pero el punto distintivo de Taiwán y lo que hace el conflicto complicado es el Kuomintang. En un momento dado de la historia de Taiwán, un conflicto extranjero, la guerra civil china, impacta en su territorio y que el Kuomintang invade junto con 2 millones de personas, lo que cambia la demografía de la isla. 2 millones de chinos invaden Taiwán y se niegan durante las siguientes décadas a reconocer la derrota, a reconocer que Mao les ha derrotado, que su China republicana ya no existe. Y por tanto establecen ese proyecto en Taiwán que es ajeno a toda realidad, ya que hasta el final de la vida de Chiang Kai-shek y después la República de China continuaba reclamando el territorio de la República Popular China, a pesar de que no lo controlaba, no tenía medios para controlarlo, no gozaba de reconocimiento internacional, en una situación realmente curiosa, una situación que produce
cuestiones verdaderamente llamativas, Iván, como que, por ejemplo, en Taipei existe un memorial a Sun Yat-sen, primer presidente de la República de China. Un memorial en Taipei a una persona que a lo largo de su vida solo estuvo 3 veces en Taiwán y 2 de ellas fueron haciendo escala cuando viajaba a China y a Japón, respectivamente, y que apenas habló de Taiwán, pero que se le honra como padre de una nación y una figura fundamental en la historia, ¿no? Precisamente por eso. Y hoy día, donde tenemos al Kuomintang, que continúa existiendo como partido político, es ahora mismo el partido de la oposición de Taiwán, el segundo partido más votado, y es un partido cuyo interés fundamental es vender el país a intereses extranjeros, a China. Eso es la característica principal de Taiwán que le hace eh, realmente único. El haber estado sometido durante muchísimos años posterior a la Segunda Guerra Mundial, hasta que llega la democracia a finales de los 90, por una fuerza de ocupación extranjera, como era el Kuomintang, y ahora tener a un partido político que cuya agenda política es precisamente vender el país a una potencia extranjera. Y eso es el factor distintivo, aparte de todos esos símbolos nacionales que heredan de otro Estado, de la República de China. Heredan el nombre, heredan la bandera, heredan una especie de constitución basada en la que tenían ellos, símbolos nacionales, un idioma que se les impone, ¿no? Con esa, aunque ya existía obviamente anteriormente, pero con esa supresión del japonés. Y al final encontramos esa situación. Pero más allá de eso, la realidad histórica es clara y las declaraciones de la propia China a lo largo de de los siglos son claros. Durante la mayor parte de su historia, Taiwán no ha pertenecido a China. Durante el periodo de la dinastía Qing tuvieron un dominio débil y parcial de la isla y solo compartieron gobierno durante ese pequeño periodo desde que se devuelve Taiwán a China, a la China de la República nacionalista, hasta que la República pierde la guerra civil, esos 4 años, y ha sido la única vez en la historia donde han compartido gobierno la totalidad de la isla de Taiwán con respecto a China. China se basa en su poder diplomático y poder económico y el desconocimiento sobre la historia de un lugar pequeño como Taiwán para imponer sus tesis sin que se le discutan. Y esa es la situación que tenemos, pero la realidad histórica de este sentido, Iván, es realmente clara y esa es la conclusión con la que me quedo. Otra cuestión aparte es la cuestión de la identidad taiwanesa, que es mucho más compleja y que no podemos resolver aquí, pero que me quedo con tu reflexión que hacías, ¿no? Como una identidad de frontera, una identidad que absorbe influencias y sobre todo una identidad propia. Y esa es la cuestión fundamental de este conflicto. Sí, y nos vamos a quedar con esa identidad después de, bueno, haber recorrido, ¿no? Varios siglos para tratar de explicar por qué realmente los fundamentos que China quiere, digamos, exponer al mundo, pues no tienen ese digamos, fundamento real, ¿no? Y nada, lo vamos a dejar aquí. Si te parece, Dani, os escuchamos a todos, os leemos a todos en los comentarios. Os recordamos suscribiros a The Political Room, donde podréis tener acceso a todo nuestro contenido exclusivo. No solo podréis tener acceso directo también a nuestros podcasts desde la página web, sino que también tendréis acceso a todas nuestras infografías, webinars, artículos premium y demás. Entonces, lo dejamos aquí, Dani. Muchísimas gracias a todos por escucharnos en cada episodio y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.